Entonces, vamos a ver los fundamentos de la educación cristiana, y los fundamentos de la educación cristiana responden también a lo que nosotros llamamos la psicología del aprendizaje. La psicología del aprendizaje, entonces, es este proceso que vivimos nosotros de identificar cómo aprenden las personas, cómo aprenden los diferentes grupos, cómo aprenden los niños, los jóvenes, los adultos. Eso nos enseña la psicología del aprendizaje. Ahora, ¿cómo tomamos este conocimiento, que básicamente es un conocimiento secular de personas que quizás nunca conocieron a Dios, ¿cierto? Y plantearon ciertas teorías y ciertos paradigmas educacionales? ¿Cómo nosotros lo tomamos y lo transformamos a una realidad determinada? ¿Ya? La educación cristiana es variada y depende del contexto, ¿cierto?, en el cual nosotros estemos insertos. Va a depender la iglesia, el tipo de educación que yo voy a impartir en la iglesia, va a depender de, incluso, como veíamos nosotros, la teoría de Vygotsky, que es una teoría sociocultural, ¿cierto?, que hay que considerar el entorno cultural para el aprendizaje, de dónde vienen, los niveles de escolaridad, que quizás puede sonar en el marco de una iglesia o en términos eclesiásticos puede sonar como muy humano. Sin embargo, yo tengo que saber a qué iglesia le voy a enseñar, tengo que saber mi iglesia, cómo aprende mi iglesia. Y eso es un paso que en muchas iglesias se saltan. Y esa es una de las problemáticas que nosotros hemos venido hablando durante este curso. Entonces, la psicología del aprendizaje se relaciona, ¿cierto?, con esos principios, con sus propias tareas de enseñanza y aprendizaje y la promoción de la fe cristiana. La educación cristiana es en realidad un área interdisciplinaria. En la educación cristiana, ¿cuáles son cuando hablamos de disciplina, ¿a qué me refiero? La doctrina, doctrina, ¿cierto? Valores también. Sí, la ética también puede ser por un lado, ¿cierto? En este caso, obviamente, la moral que estipula la palabra del Señor. Entonces, la educación cristiana también es al ser educación, también tiene disciplinas auxiliares. ¿Por qué? Porque la educación cristiana tiene que ser algo transversal dentro de la iglesia. Entonces, la educación cristiana en realidad es un área interdisciplinaria y busca sus pautas en muchas direcciones. Por ejemplo, dentro de la educación cristiana nosotros no la podemos entender sin la Biblia, sin lo bíblico, sin los fundamentos bíblicos, obvio. No se entiende una con otra, si no sería solamente educación. La educación cristiana, ¿qué le inserta? Le inserta el conocimiento bíblico o el teológico, ¿cierto? La teología va muy de la mano con la educación cristiana. El educador cristiano tiene que saber teología. Por eso que se insertan estos programas de educación, que también lo he visto en otros seminarios bíblicos, de pedagogía, porque la pedagogía va de la mano de la teología y la teología va de la mano de la pedagogía, entre ellas se complementan. O sea, la pedagogía, quizá para el teólogo, dice, la pedagogía me complementa a mí el conocimiento, me complementa a mí porque me enseña a cómo enseñar y me da estrategias cómo enseñar. Pero para el educador me dice que la teología me complementa a mí, porque la teología me da el fundamento, porque yo ya conozco, ¿cierto?, cómo enseñar, pero la teología me da el conocimiento necesario para yo poder enseñar ciertos procesos de la Biblia, ¿no? Entonces, la educación cristiana es eso, es en este afán interdisciplinario, también como dice Denise, hay otras ciencias, no sé si decirlo ciencias, pero también hay otros conceptos que auxilian a la educación cristiana, como es la moral. Nosotros vemos que por eminencia la palabra de Dios es moralista, ¿cierto? De ahí surgen los parámetros morales universales. Los parámetros morales universales. Hay parámetros morales universales. En todo el mundo, por ejemplo, en todo el mundo es malo matar, por ejemplo. La Biblia estipula no matarás, desde mucho antes, pero siempre fue inherente al hombre, que el hombre supo de que era malo matar, desde que nosotros vemos la historia bíblica, ¿cierto? De Adán y Eva, después Caín y Abel, ¿cierto?, que es el primer homicidio de la historia del hombre, ¿ya? Caín sabía que había sido malo lo que hizo,
y todavía no estaba la ley de Dios, pero él sabía. ¿Por qué? Porque esa moralidad es inherente al ser humano, ¿ya? ¿Qué pasa hoy día con la moralidad? Hoy día se ha perdido, estamos en una crisis moral, el mundo está en una crisis moral, y dentro de la iglesia también se ha introducido esta crisis moral. Entonces, ¿cuál es la finalidad de la educación cristiana ahora? Nos podemos plantear ciertas preguntas. ¿Qué hace que la educación sea cristiana? ¿Qué hace que la educación de mi iglesia sea cristiana? ¿O qué hace que la educación de un colegio sea cristiana? Porque no solamente la educación cristiana se circunscribe a una iglesia, sino que ahora se circunscribe también a algunos colegios, ¿verdad? ¿Qué colegio vas tú, Daniel? Colegio castellano. Castellano. ¿Ahí te pasan religión? Sí. ¿Católica solamente? Ya. En algunos colegios, a pesar de que son seculares, hay religión evangélica. Me parece que cuando hay un grupo de evangélicos, tienen que poner a un profesor de religión evangélica. Ahora no, ya tiene que firmar Sí, la secta. todo. Entonces todo ha cambiado. Por eso el reglamento interno, cuando uno, este mismo ejemplo que yo te ponía de estudiante que se va a la casa, lo echan de la casa, ese mismo reglamento se lo presentan al apoderado que va a matricular a su hijo en el colegio y le dicen, está el reglamento, usted lo firma, y si el apoderado lo firma es porque estuvo de acuerdo con todo lo que dice el reglamento y después no tiene reclamo, no tiene derecho a reclamo, en realidad en ese tipo de situación. Ahora el tema de la discriminación es un tema que está pegando fuerte, el tema de los derechos humanos. Yo en estos momentos trabajo también para el Instituto Nacional de Derechos Humanos y estamos haciendo un diplomado en Derechos Humanos y vemos que un diplomado en Educación en Derechos Humanos y vemos que el tema de la discriminación viene muy fuerte para los colegios, para la formación de los profesores y ¿Pero todo. se está extremando o está correcto? ¿Tú crees a tu modo de ver? Yo creo que hay ciertas cosas, depende de la perspectiva que tú lo ves. De una perspectiva secular, no eclesiástica, ¿cierto? Yo creo que se provoca que hay justificación, es decir, los derechos humanos, nosotros pensamos que los derechos humanos es, oye, yo voy a donde Nathaniel y le pego y lo agredo y eso es violación contra los derechos humanos. Eso legalmente no es violación a los derechos humanos. La violación de los derechos humanos parte desde el Estado es como un statu quo del Estado, es decir, que el Estado no haga nada frente a una violación o frente a una agresión, que el Estado, es una tarea del Estado, pero eso el derecho humano no implica que un grupo se aprovecha de otro, no, eso cae como en otra clasificación. Entonces los derechos humanos ahora se clasifican solamente, es decir, por ejemplo, la dictadura hubo crímenes contra la humanidad, ¿cierto? O que el Estado lo ejerce o que el Estado no hace nada para no defenderlo. Eso es derecho humano. Ahora, dentro del tema de la discriminación, que es parte integral de los derechos humanos, que se circunscribe también a las cartas internacionales de las Naciones Unidas y todo, yo creo que en una perspectiva, como te dije, secular, es bueno que hayan leyes que protegen la integridad y protegen la dignidad humana. Bueno, después, ¿cómo sabemos cuando la educación cristiana ha logrado éxito? ¿Ya? ¿Cómo lo sabemos? Creo que es una de las cosas que a nosotros como iglesia nos faltan, que son los procesos de evaluación. Yo creo que muy pocas iglesias hacen procesos de evaluación, autoevaluación. Yo como maestro, ¿qué métodos de evaluación yo utilizo para saber si realmente mis aprendices adquirieron y cumplieron con los objetivos que yo me puse? ¿Ya? Estoy pasando introducción a la Biblia, por ejemplo, un estudio de introducción a la Biblia, yo me formulo, antes de pasar todos esos estudios, ciertos objetivos y ciertas metas de aprendizaje. Yo quiero que en el estudio los hermanos aprendan el contexto de la Biblia, ¿cierto? Que sepan identificar las ideas principales de cada libro. Esos son mi objetivo, ¿ya? Quizás no lo dije bien formulado los objetivos se formulan en base a verbo infinitivo, pero algo así, ¿cierto? Identificar, por ejemplo, las ideas principales del libro de Génesis y de cada uno de los libros, por ejemplo. Ya, ese es mi objetivo.
Por eso que el objetivo es tan importante y es una de las cosas que ustedes tienen que trabajar en el proyecto, en base a objetivos. Ahora vamos a ver los objetivos también, cómo se formulan. Voy a profundizar un poco más en eso para que tengan las herramientas adecuadas para que puedan llevar a cabo el proyecto. Entonces, ¿cómo sabemos cuando la educación cristiana ha logrado éxito? Es a través de los procesos evaluativos. ¿Y cómo nosotros hacemos procesos evaluativos? Es complejo hacerlo en un estudio bíblico, por ejemplo, pero cada cierto tiempo hay que hacerlo, ya sea una prueba. Claro, la prueba puede medir conocimiento, ¿cierto? Pero también puedo hacer una prueba que pueda medir habilidades. Las actitudes son como difíciles de medir, las actitudes. Yo creo que las actitudes nosotros las vamos viendo en la iglesia, propiamente tal. No en todos los hermanos, porque hay muchos que viven una doble vida, que presentan ciertas actitudes, o desde nuestro punto de vista, ciertos son los frutos, el fruto del Espíritu, ¿cierto? Por sus frutos los conoceréis. Pero hay algunos que a la iglesia llegan y muestran frutos, o ciertos frutos, o frutos medio confitados por ahí, medio raros, y en la casa no pasa nada. Entonces, ¿cómo nosotros podemos saber eso? Podemos saberlo. Es complejo, pero podemos saberlo, podemos establecer ciertos parámetros de evaluación para conocer al final de un proceso. Por ejemplo, si vuelvo al mismo ejemplo, estoy pasando introducción a la Biblia y empiezo libro por libro y termino Génesis, puedo hacer una pequeña evaluación al terminar Génesis, ¿cierto? Una pequeña evaluación. O puedo juntar Génesis y el Pentateuco y hacer una definición una evaluación del Pentateuco. Entonces esa evaluación, como le hicimos ahora, ¿verdad? A mí me va diciendo, oye, ¿están entendiendo o no están entendiendo? O a lo mejor estoy enseñando mal, tengo que cambiar la estrategia. Pero eso no se hace en la iglesia. A veces los predicadores son enredados para predicar y creen que predican bien. ¿Y cómo ellos pueden saber de que la iglesia está entendiendo un mensaje determinado? Por eso que se fija, la educación cristiana es transversal a todo. Como hablábamos el otro día, la homilética es pedagogía, ¿cierto? Gran parte de la homilética es pedagogía. ¿Cómo predico? ¿Cuáles son los tipos de predicaciones? Que también responden a ciertos parámetros pedagógicos, ¿ya? Entonces, las metas y valores de la educación cristiana se derivan ¿de dónde? ¿De dónde? De la teología. Esas son nuestras metas. Las metas de la educación cristiana no se derivan de los paradigmas educacionales que nosotros vimos. No se derivan de los autores de la psicología de la educación. Se derivan de la palabra de Dios. Se derivan de la teología, del estudio sistemático de la palabra de Dios. Por tanto, si uno quiere ser un maestro cristiano, te tienes que comer la Biblia. Si tú quieres algún día enseñar, tienes que saber la palabra de Dios. Tienes que leerla. Que hacer una disciplina de lectura. Leerla completa, no una vez. 1, 2, 3. Me acuerdo en una iglesia que yo iba, nos hacían leer en los discipulados así casi obligatoriamente. A lo menos tenías que leer 7 veces el Nuevo Testamento y 2 veces el Antiguo. Pero ayudó cualquier cantidad como para tener una buena base. Entonces, claro, cumpliendo también con lo que dice Tito y Timoteo, ¿verdad? Que el pastor o el maestro o los líderes, o diáconos, etcétera, o ancianos deben cumplir una serie de requisitos, y entre uno de esos es que no deben ser ignorantes en la palabra de Dios, ¿ya? No tienen que ser ignorantes, que deben saber, deben conocer. Entonces el maestro tiene esa responsabilidad. Entonces, ¿qué es lo que es necesario? Que nosotros utilicemos estos paradigmas que nosotros vimos educacionales, los utilicemos, ¿cierto? Porque nos van a dar cierto bagaje para yo poder enseñar bien. Quizá el constructivismo, por ejemplo, que nosotros vimos, que el constructivismo fue una de las cosas de la prueba que nosotros tuvimos que estuvo como más bajo, el constructivismo, el entendimiento del constructivismo. Pero el constructivismo se explica desde el punto de vista de la construcción del aprendizaje. Y si yo, por ejemplo, traigo una guía de aprendizaje y lo hago trabajar a ustedes tres, y en la guía de aprendizaje, si se trabaja en grupo, tú vas complementando el conocimiento que tiene él
y él complementa el conocimiento. Ese es el constructivismo. Nosotros construimos un aprendizaje. En un foro, por ejemplo, nosotros hacemos un foro en donde hay una discusión relacionada con un video o con un tema determinado, y un hermano opina esto y otro hermano opina este otro, y así se va construyendo el conocimiento, independientemente que hay algunas cosas que tú no lo vas a compartir, pero hay otras cosas que sí lo vas a compartir, pero en definitiva hay una sinergia de conocimiento, ¿ya? Y eso es importante. Entonces, claro, eso nos sirve para saber eso, para saber el constructivismo, ¿cierto? Cómo crear también actividades constructivas que respondan a la teoría constructivista y también a la teoría o a lo que es el aprendizaje significativo. Más que teoría, es el aprendizaje significativo, ¿cierto? Que son como las dos teorías que más hoy en día se deben utilizar en el ámbito educacional. Y nosotros debemos tomarla y aplicarla en la iglesia. Entonces, toda teoría educativa que tenga una cosmovisión incompatible con la fe cristiana, debemos desecharla. Por ejemplo, otro ejemplo, se habla mucho de la psicología cristiana. Entonces, hay libros de psicología cristiana, ¿cierto? Y hay libros de psicología cristiana que hablan puras cabezas de pescado, desde el punto de vista bíblico. Cosas antibíblicas, ¿cierto? Por ejemplo, la psicología actual está utilizando mucho la hipnosis, y yo no puedo tomar la hipnosis y aplicarla al cristianismo. Y hay muchos pastores que estudian la psicología, que no es mala, ¿cierto? Hay que saber estudiarla así, es bueno, porque te entrega también herramientas, así como nosotros estamos estudiando pedagogía, algunos conceptos de pedagogía, la psicología también te entregan conocimientos bastante buenos, como para en consejería, por ejemplo, le ayuda bastante a los pastores. Pero hay que tener cuidado, hay ciertas cosas que no se pueden mezclar, hay ciertos límites, ¿ya? Entonces, siguiendo con la finalidad de la educación, voy a citar a Kent Gilbert, ya que es un educador. Él dice: la educación, por lo tanto, puede ser considerada como el proceso por el cual la comunidad trata de ayudar al estudiante a asimilar, a reaccionar a ellos y a integrar y utilizar aquellos elementos de su herencia que sean más valiosos y pertinentes, en forma tal que pueda crecer en su propia persona y hacer la mayor contribución al bien común, ¿ya? Es una definición como bastante extensa, compleja también, ¿cierto? Él dice: la educación, por lo tanto, puede ser considerada como el proceso por el cual la comunidad trata de ayudar al estudiante a asimilar, a reaccionar a ellos y a integrar, a utilizar aquellos elementos de su herencia que sean más valiosos y pertinentes. ¿Qué nosotros hacemos en la educación? Un currículum, por ejemplo, el currículum nacional o un currículum eclesiástico, ¿qué es lo que es? El currículum, ¿qué es lo que pretende? Pretende traspasar ¿qué? Una cultura, pretende traspasar principios culturales. La Biblia es una cultura, ¿ya? O una serie de culturas que presenta la palabra de Dios. La vida cristiana es una manera de vivir, es una forma de vivir. Esa es la vida cristiana, un estilo de vida. Esa es la vida cristiana. Ahí salen dos definiciones, ¿ya? Dos definiciones que son un poquito largas, pero para que las comparemos. Mira, vayamos comparando estas dos que son sacadas de algunos estudios de educación cristiana, norteamericanos principalmente, ¿ya? Uno es norteamericano, el otro es más hispano. Por acá dice Paul Viet, dice: la educación cristiana es el proceso mediante el cual las personas son confrontadas con el evangelio cristiano y gobernadas por él. Vamos al otro, ¿ya? La otra publicación de educación cristiana es de 1956, miren la fecha, uno de 1947 y 1956. El otro dice: la educación cristiana es el medio por el cual la iglesia trata de ayudar a las personas a responder al evangelio, ¿ya? Hay un enfoque distinto, el de allá. Quizás responde a un enfoque wesleyano, ¿cierto? Después vamos a ver algunas definiciones wesleyanas de la educación. Entonces hay un enfoque distinto acá, mediante el cual las personas son confrontadas con el evangelio cristiano y gobernadas por él, ¿ya?
El otro lo ve desde la perspectiva del Evangelio, que es el mensaje de amor redentor de Dios en Jesucristo, pero igual vemos ciertas similitudes entre ambas. El de acá dice: involucra los esfuerzos de la comunidad cristiana para guiar a personas jóvenes y adultas hacia una posesión cada vez más rica de la herencia cristiana y una participación más plena en la vida y la obra de la comunidad cristiana. Es decir, ahí hay cultura y hay una manera de vivir, una forma de vida. ¿Ya? Por acá dice: y a crecer en su comprensión de las promesas del mismo y aceptación de sus exigencias. La aceptación y la exigencia de ¿qué? La exigencia del Evangelio. Eso es la educación cristiana para esta publicación del 56. Sigo leyéndola allá. La educación cristiana es un proceso que dura toda la vida, por el cual se guía a las personas a entregarse a Jesucristo, ayudándoles a entender y aceptar la fe cristiana y sus implicancias para el tiempo y la eternidad, ya sea una creciente comprensión y más efectiva expresión de la fe cristiana en las relaciones con Dios y con todas las relaciones humanas. ¿Ya? Según la definición que nosotros tenemos hacia la derecha, es una definición que comprende todos los ministerios de la Iglesia. La educación cristiana todos practican y todos los ministerios tienen que practicar de una u otra forma la educación cristiana. Todos. Por ello que es transversal. El predicador, educación, es educador. Está educando también, está enseñando. Genera procesos de aprendizaje, de enseñanza-aprendizaje. Bueno, la gran comisión es eso. La gran comisión. Entonces, todo lo que hagamos es educación. Todo lo que hagamos es educación dentro de la iglesia es fundamental. Vida y educación. Es sumamente fundamental porque a los jóvenes, la clase de los jóvenes, las clases de jóvenes hay pedagogía, tiene que haber pedagogía, tiene que haber proceso educativo. Los líderes de jóvenes tienen que saber de sus jóvenes cómo aprenden. ¿Cierto? Es un desafío. Sigo leyendo el de 1947, que dice: es de naturaleza individual a la vez que social la educación, ¿cierto? Tiene que ver con el pasado, el presente y el futuro. Con el pasado porque busca introducir a las personas su herencia religiosa, y con el presente porque tiende a hacer de la religión una fuerza vital en toda respuesta a la vida. Con el futuro porque cultiva una experiencia creadora que conduzca al crecimiento en sabiduría, estatura y en favor con Dios y con el hombre. Si los comparamos, ¿qué comparaciones pueden sacar de ahí? ¿Pueden sacar algo? ¿Alguna similitud? ¿Alguna diferencia? Léanla nomás. Que veo yo que en la primera definición, bueno, explica casi en la mitad de la definición sobre lo que tiene que ver con el pasado, presente y futuro. Ajá. En la otra es como de un punto hacia adelante. En el otro habla más acerca de lo que traemos, de lo que uno ya trae como por defecto, o sea, no sé por qué habla de la herencia religiosa, esa parte como que... ¿La segunda? En la primera habla de la herencia religiosa, porque dice que tiene que ver con el pasado porque busca introducir a las personas a su herencia religiosa. Claro. Más que nada se refiere a los aspectos bíblicos. No entendiendo la religión, porque hoy entendemos la religión como personas religiosas, fariseas, no sé, desde ese punto de vista, pero está mal utilizado, nosotros utilizamos mal el concepto de religión. Sí, que en definitiva, si mal no recuerdo, religión viene del latín religare, que es como volver a unir. Eso significa. Pero ahora uno dice: oye, que el hermano que es religioso, es cuadrado, pero está como mal utilizado también el concepto. De hecho, la misma Biblia habla de religión, me parece que en Santiago habla de religión. A eso se refiere más la herencia religiosa, más relacionado con la Biblia, con lo espiritual. Creo que acá hay una diferencia, es una definición, la del 56, una definición como un poco más evangelística, ¿cierto? Como una mirada más afuera. Y es más acogedora, Ajá. más humana, Sí. como que está más basada en la fe. La otra es casi una imposición, así me llega a mí. Ya. Como usa palabras muy como
por ejemplo, confrontadas, Ujú. gobernadas. Sí, es un poco más difícil de entenderla. Claro, suena más dura la primera, la otra suena más acogedora. Sí, sí y es más comprensiva, ¿cierto? Sí, como que es muy cuadrada la Claro. primera, así muy... Aquí tenemos otra, Davy. Para entender la educación cristiana, él dice que es menester primero tener una idea clara de la naturaleza de la educación en general. Es lo que nosotros estamos ahora, ¿verdad? Yo creo que todo curso de pedagogía debe comenzar indudablemente con los estudios seculares que existen de la pedagogía, para entender qué estamos hablando. La pedagogía no fue un concepto que se inventó en la Biblia. La pedagogía es un concepto que es un concepto griego, ¿verdad? Y por eminencia siempre se hizo pedagogía, pero los griegos como que armaron la pedagogía propia. Bueno, los griegos armaron muchas cosas en el tema del conocimiento. Entonces la fe cristiana y la educación cristiana, nosotros podemos decir desde esta perspectiva que son inseparables, ¿ya? La educación cristiana, no podemos hablar de una educación cristiana sin la fe cristiana. Ahora, ¿qué entendemos nosotros por fe cristiana? ¿Ya? Que también puede ser un concepto como muy amplio y muy general. Entonces son conceptos que debieran ir de la mano. Las buenas nuevas, se habla, ciertos que son esenciales en la educación cristiana, que son parte fundamental e integral de la fe cristiana, las buenas nuevas. ¿Ya? Lucas 4:18. ¿Qué es lo que hizo Cristo? Anunció las buenas nuevas, como dice en Isaías, y después él lo replica, ¿cierto? Para venir a anunciar las buenas nuevas a los abatidos, ¿verdad? 4:18. 4:18, si lo puede leer, por favor. Si lo agradezco. Lucas 4:18. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Bueno, se dan cuenta de que ese fue uno de los primeros momentos de la predicación de Jesús, ¿cierto? Del inicio del ministerio de Jesús. Y él plantea su objetivo. En ese libro plantea su objetivo. ¿Y el objetivo cuál es? Venir a predicar las buenas nuevas. ¿Cierto? Jesús principio su ministerio. Sí. Y lo primero, Lo primero. ¿qué era su propósito? Principio pedagógico que utiliza Jesús. Es hermoso. Qué lindo. Establecer los objetivos, predicar las buenas nuevas, sanar a los quebrantados, ¿verdad? Que se vincula mucho con el Antiguo Testamento, que era la misión del Mesías en realidad. ¿Sí? Cuando se habla de buenas nuevas, en resumen sería la obra de Cristo en la cruz. Claro, las buenas nuevas, para John Stott, ¿cierto? Para John Stott, todos concuerdan en que una sola palabra, Jesús, constituye las buenas nuevas de Dios. Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús, el nombre de Jesús engloba todo. ¿Ya? Yeshua, Jesús. En el día del Pentecostés, después de citar a Joel, dice John Stott, Pedro dio comienzo a su discurso diciendo: varones israelitas, oíd estas palabras. ¿Y cuál es la primera palabra que nombra? Jesús. Es decir, esta es la primera palabra a una predicación hacia los gentiles. Jesús. Por eso que la palabra de Dios siempre nos repite que el nombre de Jesús tiene poder. Hay un poder especial en el nombre de Jesús. Hechos 2:22. Su primera palabra fue Jesús, y ella debe ser nuestra primera palabra también. Cristo Jesús es el todo, cuerpo y alma del Evangelio. En definitiva, en esa palabra se resume las buenas nuevas, Jesús. Las buenas nuevas son las buenas noticias. Cristo vino a dar las buenas noticias. ¿De qué? De salvación. De salvación. ¿Ya? Entonces la verdadera educación cristiana fusiona estos dos aspectos que tienen ahí ustedes: la experiencia y el contenido. La educación
secular no necesariamente une estas dos. ¿Se fijan? El profesor de colegio, el profesor de filosofía, donde te pasan ética, por ejemplo, el profesor de filosofía puede ser un tipo que no tiene para nada ética, depravado, y te enseña ética. Pero te enseña, es la enseñanza. Es la enseñanza. ¿Ya? Experiencia, contenido. Experiencia no necesariamente se necesita para una enseñanza secular. Experiencia de vida estoy hablando. Para un educador cristiano es necesaria la experiencia de vida. Es muy necesaria. No puedo hablar yo algo que no estoy viviendo, que no estoy pasando, porque eso es solamente conocimiento, solamente contenido, se queda en el contenido. El educador cristiano tiene la responsabilidad de transmitir la experiencia. Por eso que el maestro es una de las responsabilidades más fuertes que hay dentro de la iglesia. ¿Por qué? Porque la Biblia, la palabra, las escrituras nos enseñan que sobre él recae una responsabilidad quizás más que otros ministerios. ¿Por qué? Porque él va a enseñar. Él enseña, el guía, ¿cierto? El maestro. Entonces eso es la educación cristiana. Experiencia, contenido, que dan una lógica de educación cristiana. Veamos algunas definiciones de wesleyanas que me gustaron bastante. Las definiciones wesleyanas, ¿cierto? John Wesley, ¿verdad? Que es el padre del, ¿alguien sabe? Del metodismo. El padre del metodismo. Acá en Chile el metodismo se vincula más con la iglesia metodista pentecostal, pero el metodismo surge como un metodismo propiamente tal. Ellos, los wesleyanos, tienen un sistema educacional bastante avanzado. Yo creo que es uno de los más avanzados, me atrevería a decir que uno de los sistemas más avanzados del mundo. Los que más han avanzado en educación cristiana son los wesleyanos, por lo que yo he podido investigar por ahí. Una de las mejores universidades de Estados Unidos es wesleyana, desde el ámbito cristiano, que es la Indiana Wesleyan University, ¿cierto? Que es la sucesora de la Facultad Latinoamericana de Estudios Teológicos, el FLET. Y de ahí entonces surge la palabra metodismo. Sí, de ahí surge. Por la forma, por la forma de enseñanza. Sí, por ahí. Por la forma de enseñanza también, claro que tienen. Y en definitiva ellos son los que han avanzado en esto. Entonces, para los evangélicos wesleyanos, la evangelización tiene una alta prioridad. ¿Ya? A diferencia de otras tendencias, digamos, teológicas que han surgido, la evangelización para los wesleyanos es súper importante, ¿no? Y están dentro del objetivo de la educación cristiana. Para ellos no se puede entender la educación cristiana sin la evangelización también. Sin la evangelización. Entonces la educación cristiana es parte de la vida misma para los wesleyanos, es parte de la vida misma de la iglesia. Por eso que ellos, yo les digo, ellos tienen programas educacionales muy avanzados, principalmente en Estados Unidos. El metodismo acá en Chile como que se pierde un poco, pero el metodismo es muy diferente en Estados Unidos, muy diferente. Tiene un sistema educacional muy, muy bueno, desde las universidades, ¿cierto? Hasta programas incluso que uno puede bajar. Si tú buscas el currículum wesleyano de educación, está en internet y es bastante bueno. También tiene bastantes principios pedagógicos bastante buenos. Es como la educación finlandesa. Claro, sí, desde el punto de vista cristiano, desde mi punto de vista, pueden haber otros puntos de vista, pero mi punto de vista es uno de los sistemas educacionales cristianos más importantes del mundo. ¿Pero qué lo hace? ¿Qué elemento yo creo lo hace que tú opines eso? Yo creo que un elemento de eso es la experiencia que ellos tienen en los procesos educativos, y al ver también la capacidad que ellos han tenido de sintetizar estas ideas pedagógicas y paradigmas educacionales y teorías educacionales a la educación cristiana. Creo que es un logro, porque no es tan fácil, es un logro. ¿Qué dicen ellos? Dice, la educación cristiana puede ser definida pues como uno de los ministerios esenciales de la iglesia o de la eclesía, por medio de la cual
la comunidad o coinonía, ¿cierto?, de los creyentes busca. ¿Qué busca? Preparar a todos los educandos, es decir, a las personas, para recibir el poder del Evangelio en la conversión y en la entera santificación. 2. Inspirarlos y guiarlos a experimentar el crecimiento personal en las gracias cristianas y en el conocimiento de la verdad como está en Jesús. 3. Ayudarles a prepararse para encontrar un lugar de servicio productivo en el cuerpo de Cristo y en el mundo fuera de la iglesia. Ten en cuenta que esto es un proceso, desde la conversión hasta que la persona se incorpora al cuerpo de Cristo propiamente tal y trabaja dentro del cuerpo de Cristo. Entonces, para ellos ven el proceso espiritual como un proceso educativo en el cual se le tiene que formar a la persona hasta que llegue a un nivel... Es un miembro útil del cuerpo. Claro, sí, y la preparación, realmente. La preparación. Creo que Cristo siempre, cuando estuvo con sus discípulos, a ellos los preparó para ser líderes. A ellos los preparó para después de todas las situaciones que ellos tenían que enfrentar. Después de los discípulos, ellos mismos prepararon a otros discípulos, ¿cierto? De hecho, la palabra de Dios nos dice de que se preparaban discípulos. Nosotros hoy día utilizamos la palabra creyente, soy un creyente. Pero la Biblia lo que más enfatiza es que uno no debe ser creyente, o tiene que ser más con creyente, que es ser un discípulo. Y ser un discípulo es otra cosa. Ser un discípulo de Cristo es otra cosa. De partida tenéis que llevar la cruz de Cristo para ser discípulo. ¿Qué decía Cristo cuando llamó a sus discípulos? ¿Qué decían sus predicaciones? Niéguese a sí mismo. Claro. Toma su cruz y se sigan. Es el primer principio del discípulo. Una definición cortita del calvinismo: el propósito de la educación es que las personas puedan conocer a Dios. Ese es lo nuclear de la educación vista de una perspectiva calvinista, ¿cierto? El propósito de la educación es que las personas puedan conocer a Dios. Que es una frase cortita, pero muy significativa. Y es la base también. ¿Para qué yo te enseño? Yo te enseño para que tú puedas conocer más a Dios. Para que se pueda cumplir Jeremías 9:23, que dice: alábese, en esto alábese el que ha de alabarse. Si en algo hay que alabarse, en esto alábese. ¿En qué? En entender y conocerme, dice el Señor, en entenderme y conocerme. Si tú tienes que gloriarte en algo, tienes que gloriarte en qué? En conocer a Dios. Yo conozco a Dios. Y creo que pocas personas conocen a Dios. De hecho, en la Biblia hay pocas personas que conocieron tanto a Dios. Por ejemplo, David, yo creo que fue una de las personas que más conoció a Dios. ¿Qué es conocer a Dios? ¿Cómo conocer a Dios? De hecho, los discípulos, estando con él, tampoco le conocieron. Tampoco lo conocieron en su totalidad. El Espíritu Santo Claro. estuvo con ellos, porque Jesús mismo dijo: no entendieron nada. Sí. Cuando le preguntan, ¿podemos ir? No sé qué. Y, o sea, yo me imagino la escena y como diciendo, o sea, no entendieron nada entonces. Como así, como que dan ganas de... ¿No? Sí. Esa parte como... Uy, no entendieron nada entonces de todo el tiempo que estuvieron. No, Claro. nada de lo que dije, o sea, era como... Casi hablé al viento. Pero bueno, después el Espíritu Santo... Sí. O sea, Jesús puso la semilla y después eso germinó, terminando con Pedro, ¿cierto?, escribiendo cartas a la iglesia extraordinarias. Yo creo que dentro de todos los discípulos, discípulos de Cristo, los que estuvieron con él, no, pero después vemos a un apóstol Pablo que era muy preparado, ¿cierto?, en palabras, quizás tenía mayor bagaje cultural que los otros, y eso también fue utilizado por el Señor para que que sus cartas fueran leídas en el imperio romano, y que se difundiera rápidamente el evangelio en el imperio romano, ¿cierto? Pero sí, es así. Creo que el tiempo que tuvieron las enseñanzas de Jesús, en el tiempo que tuvieron los discípulos, muchas cosas los discípulos no la captaron bien. Ni siquiera habían captado el tema de la resurrección.
dudaban, muchos de ellos dudaban del tema de la resurrección. Las parábolas las captaban a media. Yo creo que se hacían, cuando estaba Jesús relatando una parábola, ellos se hacían como que comprendían, pero después cuando llegaban a su núcleo íntimo le preguntaban a Jesús: ¿y qué quisiste decir con esto? Como que no lo entendían bien. Pero aquí se cumple la palabra en donde Dios escoge a lo peor. Dios vino a lo peor. Dios vino a los desechados, ¿cierto? ¿Para qué? Para que Él sea glorificado solamente. Claro, porque por ejemplo, si hubiese sido un erudito, no hubiese tenido Claro. mucha gracia que un erudito después predicara Claro. tan elocuentemente. Exactamente. En cambio, Pedro, que era ignorante y después salía a hablar de la manera que lo hacía, entonces, Y que se conviertan 3.000 personas en una predicación de Él, es un cambio radical. Que con esto voy a ir terminando. Bueno, el porqué de la educación cristiana. El porqué de la educación cristiana nosotros lo encontramos en los objetivos, en el planteamiento de los objetivos. Ya, todo eso. lo que vimos son los fundamentos. Sí, bueno, esto también es parte de la finalidad, sí. Bien. Esto son los porqué. Y el porqué de la educación cristiana está basado principalmente en el planteamiento de los objetivos. Ya, parece prevalecer el consenso de que los objetivos no deben estar centrados ni en el contenido ni en la experiencia, sino que más bien deben combinar ambas, lo que nosotros hablábamos recién. Toda formulación de objetivos desde la perspectiva cristiana deben considerar estos dos elementos, el contenido y la experiencia, como nosotros lo estábamos viendo recién. Debe haber una combinación. Y eso nos da pie a plantearnos nosotros los objetivos y el por qué nosotros vamos a enseñar y para qué. Y el por qué y para qué podríamos agregarle ahí, ¿cierto? No vamos a alcanzar a hablar de esto, yo prefiero dejarlo para la próxima clase. Sí. Vamos a hablar de los... Sí. En la próxima clase vamos a hablar de los objetivos desde el punto de vista cristiano, ¿cierto? El planteamiento de objetivos, para que ustedes también tengan claro cómo plantear objetivos. Yo les voy a subir un texto también al aula virtual para que puedan leerlo durante la semana, está relacionado con los objetivos. Eso, no sé si hay alguna duda. Estaba con muchos temas ahora que pasamos como a Sí. complementar. O sea, igual lo anterior me pareció, Interesante, pero es más como de hecho, como académico. lo que más me ha animado de esta